Respetada audiencia en el mundo y aquí también en nuestro país, hay una gran cantidad de hombres y mujeres cívicos que detestan la política, detestan el ámbito público porque le ven como un campo minado, como un fangal, como un pantano. Sin embargo, esta gente que es abundante gente, técnicos, muchos de ellos, permanecen con sus proyectos, con su producción, con su actividad privada, con su civismo de manera silenciosa. Ojalá que un día la política pueda recobrar, ¿no es cierto?, el prestigio que tenía clásicamente cuando la crearon o la inventaron los griegos hace ya 24, 25 siglos, para que la gente buena pueda involucrarse en ella. Hoy voy a conversar con uno de estos ciudadanos ecuatorianos, él, el arquitecto Jorge Ramón, con un cúmulo de proyectos de carácter económico, productivo, es empresa privada, ha sido víctima varias veces de la corrupción del sector público y basta con esto para iniciar con él el diálogo. Arquitecto Jorge Ramón, te doy una cordial bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Marcelo, muchas gracias a ti, buenos días y buenos días también a tu enorme audiencia. Tú lo has dicho, nacional e internacional, estoy a las órdenes. Vamos a lo concreto, Jorge Ramón. Tú tenías un proyecto de entre los varios que tienes, atinente a un teleférico, que era transporte de la comunidad, más turismo, más paisaje, que iba desde nuestro cerrito emblemático, porque Quito, sépase, o recuérdese, tiene un hermoso cerrito que lo custodia, se llama El Panecillo, ¿no es cierto?, que iba hasta las calles céntricas del centro histórico. Disculpen la redundancia. Este proyecto tuyo, soy testigo de cargo, fue usurpado, robado por Yunda o por gente de Yunda, que inclusive se trasladó a Colombia a buscar inversionistas. Cuéntanos de ese proyecto tuyo y de la desventura que tuvo que pasar con lo que acabo de citar, Jorge. Gracias, Marcelo. Sí, esa ha sido alrededor de 5 años porque atendiendo a una invitación pública de la administración anterior, una iniciativa que llamaron Quito Invest en su momento, portafolio de inversión, se lanzó públicamente el tema de invitar para gestionar, invertir y concretar 23 proyectos para la ciudad de Quito. Uno de ellos era el número 19, lo habían llamado Funicular 24 de Mayo Panecillo. Se abrió ese proceso y se recibieron cartas de intención de 5 empresas nacionales e internacionales, entre esas la nuestra. Posteriormente, por pedido de la propia Secretaría de Productividad del municipio de Quito, nos pidieron desarrollar los estudios técnicos, económicos, de arquitectura y de ingeniería, lo que constituía una orden de trabajo para todas estas empresas interesadas que manifestaron, te digo, a través de su carta de intención por escrito, el interés de hacerlo, pero a la hora de invertir en los estudios, fuimos los únicos que presentamos estudios terminados, habiendo traído por 2 ocasiones a técnicos de la empresa Doppelmayr, la más grande constructora de teleféricos en el mundo, obviamente todo financiado por nosotros, por la empresa privada, hasta tener estudios con ingeniería de detalle, listos, absolutamente. Bueno, en la administración anterior este proyecto no se pudo concretar, pese que tuvo informes de diferentes departamentos de territorio y vivienda, del Instituto
de planificación urbana, de patrimonio y de la empresa de Quito Turismo. Cuando También te de la... refieres a la administración anterior, ¿hablas de la administración del alcalde Rodas? Sí, la administración del alcalde Rodas, que ya no se interesó por este proyecto, pese a que tenía todos estos informes, porque cuando los alcaldes, las administraciones creen que no van a poder inaugurar la obra, eventualmente ya no se interesan por comenzarla. Entonces fue así que a principios de la nueva administración, con el alcalde Yunda, nosotros presentamos nuevamente este proyecto, nos recibió junto con una docena de funcionarios, nos hizo algunas observaciones, pero para sorpresa nuestra, pocos días más tarde, lo hizo público en una rueda de prensa que recogió el diario El Comercio, donde decía precisamente que hay una empresa colombiana interesada en desarrollar el teleférico 24 de Mayo Panecillo. Nosotros no somos colombianos, somos una empresa nacional ecuatoriana que ganó este proceso y que solamente quedaba la segunda parte del tema para saber quién lo puede construir. Ese es otro concurso, pero sobre la base de los estudios y de los diseños presentados que ya fueron los ganadores. Arquitecto Román, tú debes tener los nombres de los que conformaron el pequeño séquito, la pequeña hueste de este sinvergüenza de Yunda y viajaron a Colombia a buscar un financiamiento aventurero. ¿Tienes tú nombres o recuerdas de algunos o de alguno de estos? Mira, yo lo que sé y conozco es que alrededor de esta administración del alcalde Yunda existen lobistas que están siempre gestionando y cazando oportunidades y apropiándose precisamente de la propiedad intelectual y de las iniciativas privadas para convertirlas en iniciativas públicas. Entonces, luego pretende el alcalde Yunda, pretende hacer una nueva convocatoria que no tuvo eco ni respuesta por parte del sector de la construcción, invitando pues a empresas constructoras y haciendo por ahí un ademán de un nuevo concurso donde recibió sendas cartas de reclamo de prestigiosas instituciones, nada más ni nada menos que la Cámara de la Construcción de Quito y el Colegio de Arquitectos de Pichincha y del Ecuador. Sendas comunicaciones de reclamo donde le decían, señor, de estos estudios que son estudios muy especiales porque nosotros al acudir a esta invitación lo que teníamos es que comprobar la hipótesis de un funicular de la 24 de mayo hacia la cima del Cerro del Panecillo. Y esto dijimos que no era posible hacerlo, sino solamente desde la calle Ambato, porque no hay cómo invadir el límite de lo que está declarado como zona patrimonial. El centro histórico de Quito, que es patrimonio de la humanidad, tiene una limitación que va hasta la calle Ambato, una cuadra más al sur de la 24 de mayo. Entonces, nuestro proyecto comienza por corregir esa imprecisión y posteriormente crear un sistema de movilidad mixto, que lo hemos denominado, que se llama teleférico y funicular y teleférico. 180 metros del primer tramo y 270 el segundo. Pero esto con ingeniería especializada de los austríacos que han venido acá 2 veces y todo esto. Toma el mismo nombre, funicular, teleférico, Panecillo, y regeneración urbana de la cima, que es lo que nosotros hemos propuesto, que tiene que intervenir tanto el gobierno local como el gobierno central. Aquí eventualmente hay un compromiso del presidente Guillermo Lasso para atender la situación del Panecillo,
que es un ícono, como tú lo has dicho, de la ciudad, es un referente y que está en una condición de degradación total y absoluta. Los comerciantes en unas casetitas, en unas casuchitas de madera, invaden el espacio público tanto para la venta de artesanías como para la venta de comidas. Entonces nosotros hemos propuesto un proyecto que recoge toda esta rehabilitación y regeneración de la cima, pero eso le corresponde al municipio. Nosotros, el sector privado, tiene financiado el sistema de movilidad alternativa, por eso es una alianza público-privada y está listo para hacer esa inversión que requiere Quito. El sector público no hace la suya y pretende apropiarse de la iniciativa privada y de los estudios que nos cuestan a nosotros trabajo, inversión, mucho esfuerzo y sobre todo la socialización de los proyectos, porque este es un proyecto que lo conoce el país, lo conoce Quito y sin embargo, mira, la ciudadanía no tiene el beneficio del proyecto por las disputas y por la mala administración que estamos viviendo. Y la usurpación, porque se trata cuando dices que el sector público se apropia de iniciativas privadas que cuestan inversiones, grandes empleos de dinero preparatorio y después las hacen suyas simplemente con el objetivo de hacer negocio y meterse plata al bolsillo. Es el caso de Yunda, de este sinvergüenza, de este saqueador que fue alcalde de Quito, ya no lo es, y que ayer, dicho sea de paso, tratando de apropiarse de una fecha cívica histórica del 10 de agosto, pues recibió su merecido por parte de uno de los concejales, pero eso no es el tema contigo. Arquitecto Ramón, tú tienes un cúmulo de proyectos productivos, proyectos urbanos, arquitectónicos, algunos de los cuales han sido víctima también del maltrato, de la preterición del sector público. Quisiéramos que menciones el que más te preocupe de entre todos ellos, como un segundo capítulo de nuestra conversación. Gracias, Marcelo. Mira, sí, yo creo que nos va muy bien dividir en dos partes de este tema. Haber abordado quizás el proyecto más pequeñito que alcanzaba un presupuesto no más de 15 millones de dólares, de esto que hemos dicho, proyecto funicular teleférico y regeneración urbana de la cima del Panecillo, pero ahora podemos ir al más grande, al mayor de todos ellos, que es un proyecto de 4.000 millones de dólares y que es el proyecto alternativo a ese proyecto fallido de la refinería, de la ex refinería del Pacífico. Esto también lo presentamos, van a ser 4 años, Marcelo, presentamos y a toda la audiencia que nos escucha, presentamos al inicio de la administración anterior, porque se creía que iba a ser descartado el proyecto en virtud de un anuncio que hizo el expresidente Moreno en los primeros meses de gobierno. Dijo al ministro Carlos Pérez, ministro de Energía, Carlos le dijo, si es que no hay inversionistas para el desarrollo de este proyecto en la refinería, descártalo. Y no fue así, no lo hicieron. El ex ministro Campana le dijo al presidente Moreno, presidente, no lo descarte, déjeme hacer a mí la gestión internacional para recibir los recursos. Y se pasó 2 años en eso, viajó por todo el mundo, por los países árabes, por Europa, por los Estados Unidos, por supuesto con recursos del Estado, y posteriormente tuvo que admitir que el proyecto no era viable, porque nosotros, como parte de este proceso, digo nosotros porque a mí me correspondió como miembro principal del Tribunal de Honor de la Cámara de la Construcción y con apoyo de la Cámara de la Construcción, promovimos una veeduría ciudadana aprobada por el Consejo de Participación Ciudadana, por el presidido por el difunto doctor Julio César Trujillo, que posteriormente él fue quien entregó el tema de la denuncia en su momento, ¿no es cierto?, a la Fiscalía acerca de todo este proyecto fallido. Bueno, no fue posible que avance más este proceso
pese a que estuvimos en forma permanente sosteniéndolo. Y ayer el presidente de la República, en su primera entrevista pública, hace alusión justamente al tema del Liachay. Yo creo que vale la pena comparar. Él ha dicho que el Liachay, o en el Liachay se invirtieron 1.200 millones de dólares. Hay que recordar a la ciudadanía, tanto interna como internacional, que el Liachay fue un proyecto de educación superior que quería competir, la pretensión, con Silicon Valley, por ejemplo, ¿no es cierto? Allá en Yellowstone, en los Estados Unidos. Y fue objeto de una altísima inversión con sobreprecios, coimas, sobornos y sobre todo ineficacia e ineptitud. Eso está en un va de reto terrible como todos los proyectos de Correa. Así que y ahora te voy a pedir, Jorge Román, que vincules lo del Liachay con lo que estás mencionando en tu proyecto. Exactamente. Entonces, cuando se hace el análisis de los activos del Liachay, el presidente Guillermo Lasso ha dicho el día de ayer que no hay más de 200 o 250 millones de dólares. Pero, presidente Lasso, mire, el tema de la exrefinería, del proyecto de la exrefinería del Pacífico es más grave. Ahí se invirtieron 1.550 millones de dólares y yo le garantizo que no hay más de 100 millones de dólares reales en territorio. Aquel gasto alcanzó apenas a un movimiento de tierras. Yo nunca he sabido de un movimiento de tierras, ¿no es cierto?, que cueste 1.550 millones de dólares. Pues imagínate tú, hay más de 1.000 millones de dólares de gastos en consultorías y en temas administrativos que fueron evidentemente creados para la usurpación, como has dicho tú y has utilizado ese término, para robarle al país los recursos, para dilapidar. Y luego lo que podría decirse que de alguna manera queda para un activo, como un activo, podrían ser la inversión del acueducto de 93 kilómetros para llevar agua desde la represa de la Esperanza hacia el Aromo. Pero ahora mismo no llega una gota de agua porque hay cerca de 90 perforaciones con válvulas y todo perfectamente bien hecho, porque los agricultores, por donde pasa, los propietarios de los predios, por donde pasa la tubería a lo largo de los 90 y tantos kilómetros, se han tomado todo. Entonces esos 300 millones de dólares que dijeron costó, y de paso también un contrato con la Odebrecht, tanto como el de movimiento de tierras, pues eso no existe, eso no hay. Y el movimiento de tierras, que era un contrato de más de 200 millones, menos de 300 millones de dólares, en la realidad podría haber costado 100. De tal manera que, señor presidente Guillermo Lasso, mire, aquí le tenemos una cosa más grave, pero que nosotros estamos proponiendo desde hace 4 años como un tema de reordenamiento territorial para beneficio de los 4 cantones, con estudios serios, con acuerdos con universidades tanto nacionales como internacionales, con el apoyo del Consejo de Cámaras y Cámaras de la Producción, tanto de Quito como de la provincia de Manabí. Estamos en contacto con la Cámara de Comercio de Manta, que es la más grande institución gremial que tiene la provincia, que recoge a los principales y fundamentales negocios. Ya sabemos nosotros, esta es una provincia que tiene mucho que ver con los temas de la pesca, del atún, de todos estos temas acuícolas. Y entonces venimos trabajando con la comunidad, porque este es un proyecto colaborativo. Lo hemos presentado al ministro de la Vivienda también. A ver si no hemos hecho bien nosotros la tarea. Nos hemos reunido con 7 ministros, 7 ministros o viceministros en estos 70 y más días de gobierno de esta administración. Hemos tenido mucha suerte para gestionar estas reuniones y estas citas, y lo hicimos con el ministro de la Vivienda. Nos hemos topado con una desagradable sorpresa, tenemos que decirlo. Luego de la contestación, luego de la presentación nuestra del proyecto Ciudad Inteligente El Aromo,
al Ministerio de la Vivienda, al ministro que nos recibió con su viceministra, con su subsecretaria y varios altos funcionarios, nos ha contestado el ministro con este oficio, ¿no? De manera formal, el 28 de junio, 20 días más tarde, diciéndonos que él ha recibido otras iniciativas externas privadas para desarrollar otros proyectos en los terrenos del Aromo. En los terrenos del Aromo, mi querido Marcelo, en los terrenos de la ex refinería del Pacífico, vamos a decirnos así, ¿no es cierto? En el Aromo, donde el hermano del ministro de la Vivienda es el liquidador. Dame el nombre, por favor, el nombre. El hermano del señor ministro se llama José Ricardo Herrera Falcones, hermano del ministro Darío Herrera Falcones. Hay conflicto de intereses. El presidente de la República también ha dicho el día de ayer que hay que aplicar el código de ética, y no lo dudo, porque el presidente de la República está absolutamente decidido a dar ejemplo a todos los ecuatorianos y a todos sus colaboradores, pero ese ministro no debió aceptar la cartera. Estaba en la obligación de decirle al presidente de la República, cuando le ofreció el cargo, que no podía, porque si tenía una agenda de proyectos que yo no sé cómo recibió varias otras alternativas que a nosotros nos ha costado 4 años desarrollar, socializar, viajar por el mundo, pero él en 20 días ya tiene otras alternativas de proponente. Queremos saber, en el sistema Quipus, ¿qué día, a qué hora, en qué fecha y qué alcance tienen estas iniciativas que el ministro ha recibido, donde el hermano es el liquidador? Señor Herrera Falcone, ministro, le hago acuerdo a usted en mi derecho y obligación ciudadana que la función pública de un gobierno recto, íntegro, que es esperanza para el país, como el que preside Guillermo Lasso, el sector público y un ministerio como el que usted tiene en sus manos, no es para hacer negocios personales. Señor Herrera Falcone, vamos a pisarle los talones a usted, señor. Estas son voces y no quiero que tú te comprometas, Jorge Román, porque esta es iniciativa de quien habla. Adelante. Bueno, en esas circunstancias esto ha constituido un tremendo bajón, porque luego tenemos nosotros que impulsar un documento que quedó pendiente también, como esto es un proceso de 4 años y que tiene más de 20 o 30 oficios dirigidos por nuestro estudio profesional, por la Cámara de la Construcción, por otros gremios, tanto a la Presidencia de la República. Estamos hablando del Estado ecuatoriano, no estamos hablando de gobiernos de ninguna naturaleza, del Estado ecuatoriano, donde se ha presentado al Estado, a la Presidencia de la República y a varios otros ministerios. Entonces nos han contestado. Y ese documento de 10 o 12 páginas tenía que ser firmado por varios ministros. Lo presentó el propio presidente de la Cámara de la Construcción en su momento, pero resulta que este documento no puede ser firmado porque no puede comparecer el ministro de la Vivienda con su hermano liquidador de la empresa Refinería del Pacífico, Eloy Alfaro. No pueden comparecer los dos hermanos que están deteniendo este acuerdo de intención de alianza público-privada para el desarrollo de proyecto complementario de industria verde y ciudad inteligente El Aromo. Le pregunto, arquitecto Jorge Ramón, lo que todo el mundo entiende y también quien habla. Una vez que esto se regularice y que se elimine cualquier sospecha de nepotismo o de interés personal por parte de los hermanos Herrera Falcone, tengo entendido que esto se llamará concurso público a licitación, donde la iniciativa tuya o de ustedes pueda concursar libremente con otras propuestas. Exactamente, eso es lo que dice la ley. Y mira, Marcelo, tenemos que dejar de ser modestos porque conocemos perfectamente al detalle la ley de alianza público-privada
y su reglamento reformado hace 5 o 6 meses en la administración anterior, donde se crea, y que también hay que denunciarlo, donde se crea una verdadera aberración. Hacen una serie de arreglos pequeños y de reformas menores, pero con una, la más grave, donde desdicen de la naturaleza y el concepto de la alianza público-privada. En el artículo que corresponde a la posibilidad de que el proponente externo privado pueda mejorar, igualar o mejorar la oferta ya en el concurso público abierto para beneficio de los intereses del Estado, le ponen el no. En el artículo 26 del reglamento ponen una palabra no. Es decir, el proponente externo privado ya no puede mejorar, ni igualar ni mejorar la oferta de otro que toma tus estudios, se baja $10 y lo adjudican. Ya está. ¿Cómo? Señor presidente de la República, votamos por usted y hablo por mí. Seguimos esperanzados en usted. Soy, de alguna manera, por la democracia, por la libertad, por la institucionalidad, por la ética pública, me he convertido en lacista, porque usted representa los valores que acabo de mencionar. No permita, señor presidente, más picardías. Parece que al buen músico el compás le queda, y hay gente que le ha quedado el ritmo y el compás del latrocinio de los dos gobiernos anteriores, el de Correa y el de Moreno. No lo permita, señor presidente de la República, porque el país votó por usted, votó por una esperanza, votó por la democracia, votó por la ética, votó por la honestidad y votó contra la corrupción. Me dejas escandalizado, Jorge Ramón, con esto de que las empresas podrían mejorar la oferta de sus rivales y se pone no admitimos ninguna mejora. ¿En dónde estamos? ¿De qué se trata? Jorge, quiero que este diálogo, que pertenece, como dije al principio, a ciudadanos del orden privado que no se han metido jamás en política y que tienen pleno derecho a cooperar con sus iniciativas en el desarrollo del Estado ecuatoriano, de la sociedad nacional. Quiero que despidas tú con unas palabras este diálogo que hemos tenido este momento. Pues primero, agradeciéndote, Marcelo, y esas pocas palabras van a ser en relación a lo que en esta publicación se recoge como 7 proyectos, pero hay un proyecto internacional, de tal manera que corresponden a 6 proyectos nacionales. 2 de ellos los hemos tratado aquí, y como bien tú dices, esto son iniciativas privadas, pero que nosotros las hemos hecho públicas siempre, para que se debatan en función de las necesidades y de la colaboración de la ciudadanía. Nuestra propuesta es pública absolutamente desde el principio. Queremos que las propuestas que ha recibido el ministro, o que dice haber recibido el ministro Falcones, se las haga públicas de la misma manera. Herrera Falcones, para debatirla en forma pública, porque esto no es producto de una imaginación de ninguna naturaleza, es simplemente producto de la investigación, el estudio y el trabajo de 40 años. Gracias, Jorge. En la Gracias. materia, no solo debatirla, sino someterla a concurso público y a licitación, como debe ser. Aquí se acabó el señalamiento y la selección a dedo. Muchas gracias, señor arquitecto Jorge Ramón, por tu comparecencia a este diálogo. Volveremos contigo. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Marcelo.